Antes que nada, quería agradecer a Laurent Dupont por haber aceptado nuestra invitación a trabajar con nosotros estos 2 días, eh, hoy en relación con el cártel y mañana en un sábado de orientación lacaniana. Laurent Dupont es secretario de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la AMP, secretario del PASE. Y bueno, te agradecemos Ya está. tu presencia. Eh, para hoy hemos propuesto, la Comisión de Cárteles ha propuesto un tema en conversación con la Junta Directiva, que es el cártel, una política de unos. Eh, la Comisión de Cárteles de la Comunidad de Cataluña de la LP se constituyó en noviembre, diciembre del 2022, en el momento de la permutación. Howard Rouse es su responsable. Eh, Se ha constituido entonces una comisión que ella misma se ha cartelizado, se ha inscrito como cártel y han trabajado de esta manera, al mismo tiempo que de su trabajo se han propuesto el año pasado, bueno, en el 2022, 2023, 4 conversaciones sobre el cártel para poner un poco a punto de qué se trata en este dispositivo fundamental de la escuela. Y se ha realizado una jornada de cárteles en febrero, marzo de este año. En el marco de este trabajo editamos entonces este ejemplar del cártel, en donde retomamos textos fundamentales de Lacan, Miller, Eric Laurent y de los colegas que participaron en las conversaciones sobre el cártel, que está agotado. Eh, Logan se acaba de llevar el último ejemplar impreso. Eh, eh, pero se puede conseguir online, en ebook. Bueno, es un momento en el que en este periodo hemos valorizado el trabajo del cártel y la producción, no solo el cartelizarse, inscribir el cártel, sino también el hacer pasar de lo privado a lo público, digamos, los trabajos que allí se realizan. Y esta ha sido la provocación un poco para el cártel, que es la Comisión de Cárteles, que en este momento, previo a la permutación, pudieran dar cuenta de su trabajo. El cártel se ha titulado o ha trabajado alrededor del tema de política e historia del cártel. Entonces la invitación fue abierta, entre ellos salieron 3 propuestas de trabajo, que son las de Howard Rouse, María Guardarucci y Rubén Tauriño. Bien, simplemente para poner este tema sobre la mesa, brevemente el de una política de unos. Eh, Os recomiendo el texto fantástico de Eric Laurent en el libro que se llama Siete problemas de lógica colectiva. Eh, Él ubica allí un momento muy importante que es el de la familia, el texto de Lacan en el año 36, que hoy en día cada tanto nos vuelve a interesar mucho por el marco también del People. Ahí recuerda Laurent este momento en el que Lacan diagnostica a Viena, capital del Imperio Habsburgo, como melting pot de las formas diversas de la familia, las más arcaicas a las más evolucionadas. Y dice que Lacan no se aflige por este diagnóstico, como otros. De lo que sí que se aflige es de una especie de neurosis colectivizada alrededor del carácter. Esto quiere decir una individualización radical que no deja de aparecer de manera problemática en el marco de la familia, como sujetos esclavizados, dice, a la familia, ¿no? Y Laurent destaca allí que en ese punto una de las lecturas que hace Lacan es la falta de la figura del héroe en la gran ciudad, es decir, del uno
de la excepción, cosa que después retoma en la psiquiatría inglesa y la guerra, en donde ya no se trata del héroe para descompletar el colectivo, sino tomando el trabajo de Bion, de los grupos, sin líder, ¿no? Entonces yo me preguntaba, y esto es una pregunta que lanzo sobre esta política de unos, si el cártel para Lacan viene al lugar de ese espacio vacante que deja el héroe en la gran ciudad, ¿no? Ya no se trata del sistema de conformismo versus el héroe que atraviesa ese sistema, sino de la era del uno solo, ¿no? Y retomaba, pensando en estas cuestiones, algo que dijo Tony Vicenza en las conversaciones el año pasado sobre el cártel, proponiendo quizá el cártel como una forma de tratar la tontería de la época, decía, ¿no? Entonces esta tontería yo la leía como este uno solo, aislado, sin relación con algo de una nueva forma de lo colectivo. Entonces, ¿qué estatuto tiene eso hoy? ¿Cómo podemos pensar hoy estas cuestiones en relación con el cártel? Creo que los trabajos de los compañeros dan cuenta de algo de esto. Entonces, simplemente doy la palabra a María Guardarucci. El orden va a ser María Guardarucci, Howard Rouse y Rubén Tauriño. Después de cada presentación, Loran va a hacer un apunte, pregunta, van a poder responder y sobre el final esperamos que a partir de vuestros apuntes surja la conversación. Bueno, adelante María. Gracias. Bueno, he titulado la presentación Vigencia del cártel. Hace un tiempo esta comisión ha iniciado un recorrido que ya está cerca de concluir y con ella mi propia ruta en este cártel. Después de haber tenido ocasión de compartir algunas cuestiones sobre la historia del cártel, su lugar en la comunidad analítica, también sobre la lógica de la función +1, mi propuesta para este encuentro es actualizar su vigencia. El contexto en el que los cárteles inscriben su funcionamiento hoy no es el mismo que aquel en el que Lacan los pensó como organización base para su escuela. Si bien pocos han podido como él anticipar las condiciones de nuestra época, pienso que la tendencia al uno de la dispersión y la deslocalización, como formas en las que se da a conocer el real del siglo XXI, vuelve necesario revisar una vez más la situación de esta pequeña agrupación. La preponderancia de lo uno de la época nos confronta con el hecho de que al mismo tiempo no hay posibilidad de contrastar la elaboración singular sin comunidad. En efecto, cuando Miller habla en su conferencia sobre el mutualismo de disgregarse de la buena manera, para hacer referencia a aquella que impide deslizarse por la pendiente del mutualismo, es que implícitamente hay una otra manera de disgregarse, no tan buena, no la que conocemos como la de los dispersos desparejados o descabalados, según la traducción, y es a ella a la que quisiera poner hoy en tensión con el cártel. Sin ir más lejos, la proliferación de pequeños grupos en las inmediaciones de la escuela, que llegan a nombrarse como cárteles, pero que no acaban de inscribirse en ella, la duración a veces demasiado fulgurante de algunos cárteles, o lo que Miller anticipó como la posibilidad de que cada uno se entregue en el encuentro del cártel a la asociación libre, creo que son reflejo de la forma en que la época puede llegar a tocar el dispositivo. Entonces, ¿el cártel sigue vigente como modalidad de trabajo para la escuela? Respondiendo rápido, sí, sin duda. Pero quisiera tomarme el tiempo de argumentar por qué sigue siendo para mí esa organización circular de base la que conviene aún hoy a las escuelas. Un operador antinarcisístico. Hace ya varios años Miller comunicaba en una intervención, esta es El cártel en el mundo, su preocupación por una falta de entusiasmo por el cártel en las escuelas. Allí donde la tradición no era el cártel, sino el curso magistral, y donde a diferencia del líder modesto que propone la función del +1, las transferencias se habrían visto coaguladas por el carisma de los maestros. Si tomamos esta referencia, ¿acaso podríamos pensar que en la época de la descreencia en el carisma de los grandes maestros, el trabajo del cártel encontrará un mejor contexto
para su desempeño? O más bien, frente a la descreencia en el carisma, lo que prolifera es un reforzamiento narcisista. He estado buscando otra intervención suya en la que definía el cártel como, cito, un operador antinarcisístico, ya que el cártel, aunque uno por uno, ya que en el cártel, aunque uno por uno, los analistas no estarían en tanto yo pienso que, yo digo que, yo lo siento de una manera, sino que estarían como parte de una unidad de 5 o 6 y regulado por una permutación general. Es el fin de la cita. No he conseguido dar con esta referencia, tal vez algunos me puedan ayudar con esto, solo la he encontrado citada por colegas, pero sí he dado con otra que puede ayudarnos a profundizar la cuestión del cártel como operador antinarcisístico. Me refiero a la distinción que destaca Miller, siguiendo a Lacan en su discurso en la Escuela Freudiana de París, entre lo que se ha traducido como ser el único, être le seul, y el estar solo, être seul. Tenemos por un lado la expresión de narcisismo, incluso de narcisismo obsesivo en su fantasía por separarse del otro para ser el único ficticiamente, el único narcisísticamente, posición que es el soporte mismo de la masturbación. Estar solo es otra cosa, dice Miller. Cito, ser el único es la infatuación y la megalomanía en el nivel de la autonomía del yo. Estar solo es, por el contrario, la soledad entera, salubre, que se revela del ser para la muerte. Fin de cita. Creo que es indudablemente a este punto al que deberíamos remitirnos, el trabajo del cártel como operador antinarcisístico, si se encuentra orientado en su trabajo. Ante el carisma del maestro, transferencia de trabajo. Ahora bien, ¿cómo logra el cártel, en su operación antinarcisista, preservar esa otra soledad, ese uno por uno muy distinto de la ilusión de autonomía del yo, sin verse al mismo tiempo arrastrado por la tendencia a la dispersión de la época? No puede contrarrestarse esta tendencia a la dispersión con un reforzamiento de la tendencia al grupo, si es justamente contraria a ella la razón por la cual el cártel fue creado. No estoy segura de que la cuestión de la dispersión se resuelva en la complejidad de lo uno y lo múltiple, en todo caso se puede añadir a ella, pero al igual que esta, solo puede leerse bajo la lógica del no todo. Nos hará falta una topología distinta de la del espacio geométrico dentro-fuera, abierto-cerrado. Vuelvo entonces a los fundamentos del cártel, más precisamente al acto de fundación. Porque si bien Lacan estaba allí atento a la fundación de una institución analítica capaz de contrarrestar el pegoteo imaginario de toda agrupación, al mismo tiempo su preocupación radicaba en cómo reunir una gran cantidad de alumnos aún dispersos en Francia. Y un término que llama mi atención cuando menciona en su acto de fundación los únicos impaces a retener, en la cita es, de mi posición en una tal escuela, a saber, los que la inducción misma a la cual apunta mi enseñanza engendraría en su trabajo. Repito, la inducción misma a la cual apunta mi enseñanza. ¿De qué se trata esa inducción a la que apunta esa enseñanza? Voy a ahorrar la explicación de los flujos de inducción de campos magnéticos, que es extensa, pero es igualmente interesante, y voy a reducirle la inducción a lo que Miller en el banquete de los analistas sintetiza como un conducir adentro. Es con su enseñanza que Lacan apunta a conducir adentro. Y ello, como él mismo lo dice, está vinculado al trabajo de su enseñanza. Pero más aún a los impases que en ella engendra. Es a partir de allí que pretende inducir en uno y en otro un trabajo que tome la posta del suyo. Lo que se articula allí no es una relación con un padre y menos aún con un padre muerto, sino, cito a Miller, con un trabajador y de obtener que éste incite a otro a trabajar.
y después a otro, y que eventualmente estos diferentes otros acepten transmitir algo en lo que entonces puede llamarse escuela. Me parece crucial esta observación de Miller. No se transfieren contenidos ni fórmulas, allí se transfiere trabajo. Podemos decir así que lo que llamamos inducción, ese conducir adentro, es uno de los nombres de la transferencia de trabajo. Ahora bien, retomemos la cuestión de los callejones sin salida a los que se refiere Lacan, ese impas que ha de engendrarse en la misma inducción para favorecerla. Miller es nuevamente muy claro en esto. Dice, para inducir el trabajo es necesario que quede algo por hacer. Pero aún más, se trata de engendrarlo, de producir ese algo por hacer. ¿Cómo ha hecho Lacan? Pregunto, para engendrar ese impasse en su enseñanza, ese algo por hacer. ¿Y cómo nos tocará a nosotros, en esta recurrencia, de uno en uno, continuar el flujo de la inducción? Haciendo el esfuerzo, pienso, de acoger esa enseñanza como un saber que es de hecho una cadena significante, y si con Lacan aprendimos que no hay universo del discurso, si no hay el todo de los significantes, entonces hay allí, en ese saber, un principio de limitación constitutiva. Este impas de todo saber se encuentra en los fundamentos del cártel. Para terminar, desde esta perspectiva, entonces es fundamental que la escuela, y por ende cada uno de sus miembros, encontremos las formas de favorecer esa inducción. Más aún en una escuela como la nuestra, que como sus propios estatutos lo indican, ha sido concebida desde su fundación de una manera particularmente descentralizada. Debo decir que es ahora que puedo entender la indicación de Lacan sobre la entrada a la escuela a título de un cártel. No necesariamente como la condición de la composición de un cártel para entrar en ella, sino como la posibilidad de extraer de la lógica del cártel esa fuerza que, contra toda dispersión, no conduce en otra dirección más que hacia ella, la escuela, en la medida en que como centro es agujero. Gracias, María. Laurent, ¿quieres? Sí. No es realmente un comentario, porque ese texto me parece estupendo, realmente increíble. Es una reflexión sobre 2, 3 puntos para abrir la conversación después. Tu texto comienza con una observación y una hipótesis. Cita: aunque pocos han podido anticipar como él las condiciones de nuestro tiempo. Creo que la tendencia al uno de la dispersión y la deslocalización como formas en que se da a conocer lo real del siglo XXI hace necesario revisar una vez más la situación de este pequeño grupo. La preponderancia del uno de la época nos enfrenta al hecho de que al mismo tiempo no hay posibilidad de oponer la elaboración singular a la comunidad. Fin de cita. Y propone una lectura lógica del funcionamiento del cartel. Alors, no es una lectura lógica de tu texto, pero de puntos. Formularía la hipótesis en forma de pregunta sobre la cuestión de la preponderancia del uno. La preponderancia del uno no sería concomitante con la caída del nombre del padre edípico. La consecuencia sería que el S1 ya no está anclado, puede levantar campamento, foutre le camp. Es una cita de Jacques-Alain Miller en La solución trans. Y entonces se intenta producir un nuevo S1 que intentará representar al sujeto
para otro significante. Es el famoso S1, S2. Pero en ausencia de este S1, podríamos asistir entonces a un deslizamiento de significantes S1, S2, S3, S4, todos intentando representar al sujeto para otro significante. Para nosotros, el cartel sería el significante que representa el grupo de trabajo ideal para otro significante, por ejemplo, la escuela. Así que hay condiciones que cumplir. Entre 3 y 5 personas, 1+1, inscripción en la escuela y una duración limitada de no más de 2 años para evitar efectos de pegoteo. Entonces, desde el momento en que hay condiciones, estamos en el discurso del amor. S1, S2. Para que una escuela funcione, debe tener instituciones que funcionen según la lógica del discurso del amor, pero también para nuestra escuela, una apertura a otros discursos. 2. María se ocupa de las formas de transmisión del conocimiento que resumiré en 3. La clase magistral, la comunidad y lo singular. La clase magistral sitúa al profesor en la posición de agente de conocimiento en una transmisión vertical, siendo el alumno quien recibe el conocimiento del otro. Grande O. La comunidad, para formar una comunidad, esa es la cuestión del uno, se organiza bajo un S1, compartido por cada uno de sus miembros. Un S1 compartido, un S1 común, comunidad. Por lo tanto, el conocimiento es compartido, es la producción es común. El singular implicaría que el sujeto produce un conocimiento que escapa a la comunidad. Ya no tendríamos la producción de la comunidad, sino de cada persona dentro de la comunidad. La referencia de María Jacqueline Miller en el acto entre intención y consecuencia es clara en este punto y sugiere una distinción, ser el único y estar solo. Volveré sobre esto. 3. Sugeriría que a veces tendemos a idealizar el cartel. De hecho, ¿no podríamos decir que el cartel tiene algo de homotético al análisis? Propongo, y esto es un poquito provocativo, que 1. La elección del +1 se hace casi siempre bajo la modalidad de un supuesto de saber real, un supuesto de saber real atribuido al +1. Esto la coloca automáticamente en la posición de significante amo. El sujeto que espera la transmisión del conocimiento. Así es como Jacqueline Miller presenta la elección del analista al principio del análisis, con el sujeto esperando la palabra, como la palabra de Dios. Dis-moi une parole et je serai guéri. La transferencia se hace entonces en nombre del otro, con un grande O. Esta es la esperanza de la clase magistral. 2. La elección de los distintos miembros del cartel se hace casi siempre, salvo en caso de sorteo, en nombre de la preeminencia y de las afinidades electivas. En definitiva, en nombre de un significante que representaría al colectivo de la comunidad, la amistad, la geografía, un gusto común, por lo que muy a menudo el cartel se forma en un efecto de pegamento, pegoteo. 3.
Así pues, corresponde al +1 manejar la transferencia inicial de tal manera que cada uno puede ponerse a trabajar en su propia producción singular o desplazar la transferencia hacia el gran otro, hacia una posición que se descargue, que se empobrezca, que no reivindique el saber que se suponía, o tener una posición de obretoa. Estas tres etapas, casi inevitables, hacen del cartel ideal una misión imposible. Y por eso, me parece, la posición de ser el único es totalmente opuesta a la obra del cartel, que reenvía a cada uno a su soledad. El +1 en primer lugar puede incluso encarnar esta soledad. El cartel no existe, el cartel es imposible, no es porque gobernar sea imposible que ya no gobernamos, no es porque enseñar sea imposible que ya no enseñamos, no es porque el psicoanálisis sea imposible que ya no psicoanalizamos, el cartel es imposible, es por eso, como sugiere María, queda algo por hacer. ¿Tú quieres decir algo, María, ahora? Sí, a ver, estoy de acuerdo, porque es un imposible, es que hace falta hacer algo con eso. Lo complejo de la cuestión es que ese algo por hacer añadiría como otro problema más. Lo complejo es que ese algo por hacer no está desde el inicio, sino, como dice Lacan, hay que producirlo. Yo creo que ahí está la complejidad de la cuestión. Sí, sí, pero también sobre la cuestión del uno, porque no sé si el uno está tan importante en la cuestión del cartel mismo, pero la orientación de tu texto es muy interesante, me parece mucho más interesante sobre la cuestión de la respuesta a la época, el cartel, un grupo de trabajadores y la orientación, no el ideal, la orientación hasta la singularidad, pero sin oublier, ¿cómo te digo? Sin olvidar que no podemos salir totalmente del discurso del amor, de la comunidad. Es importante saberlo porque es al momento que lo sabemos que podemos interpretar en el cartel momentos de comunidad que es normal. Es normal. Que hablar es hablar todo el tiempo, es el discurso del amor. Cuando hablamos, porque la significación del significante necesita ese uno, ese dos. Entonces, no podemos salir del discurso del amor. Pero todo lo que has desplegado, me parece más importante sobre la cuestión de cómo saberlo y tener atención a eso. El +1 es más que en posición de saber, es más una posición de completamiento del grupo y de posibilidad de una apertura al deseo de cada uno. Me parece que es lo más importante. Y la escuela también. Porque atrás, detrás, el cartel, hay la escuela. Son carteles de la escuela. Entonces, el +1 mismo está de completo por la escuela.
es muy importante. Entonces hay una transferencia a la escuela. En el cartel es una obligación de una manera. Y en la homología que decías, preguntaría si los análisis no están también descompletados por la escuela, ¿no? Paso la palabra a Howard Rouse para que lea su trabajo. Gracias, Eric. El título de mi presentación es Cártel y lógica colectiva, que fue el rasgo, o es el rasgo de mi rasgo en el cártel, la identificación a un punto del grupo. El título de este encuentro es El cártel, una política de unos, y quería concentrarme en los unos de la identificación, resaltando desde el principio el hecho de que Lacan siempre distinguió entre la falsa identificación con una supuesta unidad unificadora y la verdadera identificación con una unidad unaria contable. Pienso, por ejemplo, y para dar un par de ejemplos, en el texto que escribió al amanecer en Baltimore o en el seminario 14, La lógica del fantasma. Tomo como orientación unas frases sorprendentes de Lacan en la lección del 15 de abril de 1975 del seminario 22, RSI. ¿Cuál es mi anhelo? Lacan pregunta ahí y responde, y le cito. La identificación con el grupo. Es seguro que los seres humanos se identifican con un grupo. Cuando no lo hacen, están jodidos, están para encerrar. Pero con esto no digo con qué punto del grupo tienen que identificarse. Final de la cita. Inferimos, pues, que Lacan anhela la identificación con un punto o con unos puntos del grupo. Y la pregunta que quería plantear es la siguiente. Si ese es el deseo de Lacan, ¿qué tiene que ver el cártel como lógica colectiva específica de la Escuela 1 con su promoción? En una producción anterior de este cártel, insistí, que está en este libro que Eric mencionó antes, insistí en términos más bien negativos sobre el hecho de que Lacan creó el cártel para contrarrestar su lógica colectiva con lo que llama en el anexo de su escrito Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956, lo que llamó el terror conformista. Es una cita del texto. Un terror cuyas posibilidades Jacques Alain Miller trasladó de la IPA a la AMP cuando habló en el año 2000 de los peligros del mutualismo. Tanto el terror conformista como el mutualismo se constituyen a partir de la identificación con una supuesta unidad unificadora del grupo psicoanalítico. En el terror conformista, Lacan dice que es la desintelectualización. En el mutualismo, dice Miller, que es la idea del sindicato. Una unidad, de hecho, que solo opera para confirmar a los miembros del grupo en sus identificaciones imaginarias, que pueden ser de todo tipo. Un saber supuesto que rechaza la disputa, una hostilidad agresiva, intereses de estabilidad o ambiciones de ascenso muy particulares, para nombrar solamente algunas. La lógica colectiva que domina aquí es la lógica discernida por Freud en su Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Como Freud dice ahí, una masa primaria de esta índole es una multitud de individuos que han puesto un objeto, uno y el mismo, en el lugar de su ideal del yo, a consecuencia de lo cual se han identificado entre sí en su yo. Final de la cita. Es una gran lástima, añade Lacan, en el escrito sobre la situación del psicoanálisis en 56, que ya he citado, es una gran lástima que Freud redactara este texto 10 años después de haber puesto en marcha una asociación, la IPA, que hizo todo lo posible
para corroborar la perspicacia de su análisis. Si lo hubiera escrito antes, quizá habría estado más advertido, dice Lacan en este texto, y le cito, sobre el campo dejado a la dominancia de la función del boss, en inglés, o del cacique en la organización que fundó. Final de la cita. En última instancia, remata Lacan, Freud quería ser el jefe de su horda. Lo que me interesa esta noche es explorar rápidamente, en términos más positivos y en relación con la cuestión de la identificación a un punto del grupo en el cártel, cómo la lógica colectiva elaborada por Lacan se separa de la de Freud. Encontramos una primera orientación en el texto de Miller, la teoría de Torino. Miller retiene ahí, de la lógica colectiva de Freud, la idea de que lo colectivo se constituye al nivel de la identificación con el ideal, pero lo lleva en otra dirección a partir de la lógica colectiva de Lacan y su aseveración en la primera línea de su acto de fundación de estar, cito a Lacan, tan solo como siempre lo estuve en mi relación con la causa analítica. Final de la cita. En la escuela 1, cada sujeto debería estar solo en su relación de identificación con el ideal de la causa analítica. El uno del sujeto solo se identifica aquí con el uno del ideal de la causa. Pero podemos suponer, otra vez siguiendo a Lacan en RSI, que solo con un punto o unos puntos del ideal. Y toda la insistencia de Lacan recae sobre el hecho de que para producir una identificación con un punto o unos puntos del grupo psicoanalítico, el sujeto tiene que pasar por una lógica colectiva. Quería explorar entonces brevemente 3 momentos de la lógica colectiva de Lacan que él siempre piensa en relación con la cuestión de la identificación para ver lo que nos pueden enseñar sobre la lógica colectiva del cártel. Para dar una idea de a dónde voy, podría llamar esos 3 momentos los momentos del 3 más 1 como rasgo unario y del 3 más 1 como nudo. El primer momento son los años 40 y los 3 escritos sobre la causalidad psíquica, el número 13 y el tiempo lógico. En una nota al final del último texto, el tiempo lógico, Lacan pone sus cartas sobre la mesa. Lo colectivo, afirma, y es una cita, no es nada sino el sujeto de lo individual. Final de la cita. Esto sitúa, dice Lacan, la psicología colectiva de Freud, porque separa lo colectivo de ser simplemente, como en Freud, una colección de individuos, insistiendo en su lugar en la producción de un efecto sujeto en lo colectivo. Este efecto sujeto es, ni más ni menos en este momento, la identificación. Porque la causalidad psíquica misma, como subraya Lacan en su escrito sobre este tema, simplemente es la identificación. Lacan lo dice en el texto. Pero todo depende, como dice también en este texto, de la inmediatez o la mediación de la identificación. Si la identificación es inmediata, nos encontramos con la locura, con la ley del corazón, la alma bella del Alceste, del misántropo de Molière, que es el ejemplo que Lacan da en este texto. Si la identificación está mediada, tenemos más posibilidades. Incluso si Lacan esencialmente concibe la identificación en este momento en términos imaginarios, como la identificación con el ideal de un imago, esto no le prohíbe proponer un modelo de la identificación que pasa por lo colectivo. Esto se nota en el escrito sobre la causalidad psíquica, pero es la tarea fundamental del escrito sobre el tiempo lógico. Es aquí donde Lacan introduce de forma definitiva el 3.
Tenemos 3 prisioneros entonces y 3 tiempos lógicos organizados en un nuevo sofisma cuyos detalles no voy a repetir porque son familiares, creo que para la mayoría aquí, pero cuya estructura quería enfatizar por su gran relevancia con respecto a la lógica colectiva del cártel. 3 faciunt collegium, Lacan nos recuerda. 3 hacen un colegio. Y le cito, y la colectividad está ya íntegramente representada en la forma del sofisma, puesto que se define como un grupo formado por las relaciones recíprocas de un número definido de individuos, al contrario de la generalidad que se define como una clase que comprende de manera abstracta un número indefinido de individuos. Final de la cita. El cártel no debería ser, pues, una generalidad del uno unificador, sino una colectividad de unos contables, mínimamente 3. Pero, pregunta Lacan, y le cito otra vez, ¿a qué clase de relación responde tal forma lógica? Y responde, a una forma de objetivización que ella engendra en su movimiento, es a saber, a la referencia de un yo, je, a la común medida del sujeto recíproco, o también de los otros en cuanto tales, o sea, en cuanto son otros los unos para los otros. Basta con hacer aparecer, prosigue Lacan, en el término lógico de los otros la menor disparidad para que se manifieste cuánto depende para todos la verdad del rigor de cada uno, e incluso que la verdad, de ser alcanzada solo por unos, puede engendrar, si es que no confirmar, el error en los otros. Y también esto, que si bien en esta carrera tras la verdad no se está sino solo, si bien no se es todos cuando se toca lo verdadero, ninguno, sin embargo, lo toca sino por los otros. Final de la cita. Cada uno debería trabajar en el cártel como sujeto recíproco de los otros, para localizar así las verdades y errores de cada uno y para permitir a cada uno salir solo con su producto, por ejemplo, pero solo a partir de un trabajo recíproco con los otros. Finalmente, sostiene Lacan, y le cito una última vez, la común medida del sujeto recíproco viene dada por cierto tiempo para comprender, que se revela como una función esencial de la relación lógica de reciprocidad. Esta referencia del yo a los otros, en cuanto tales, debe en cada momento crítico ser temporalizada, para reducir dialécticamente el momento de concluir, el tiempo para comprender, a durar tan poco como el instante de la mirada. En un cártel, el final de la cita, perdón, en un cártel, entonces el instante de la mirada debería ser la identificación de los rasgos, el tiempo para comprender, el trabajo en reciprocidad con los otros sobre esos rasgos y el momento de concluir la producción de un trabajo sobre el rasgo de cada uno, solo, pero con el cártel. Sabemos que cuando todo eso no pasa, el cártel fracasa. Puedo tratar los otros 2 momentos de la lógica colectiva de Lacan de manera más rápida para dar tiempo para las otras presentaciones y para el debate con Laurent Dupont, por supuesto. El segundo momento son los principios de los años 60, el seminario 9, la identificación y el acto de fundación. El punto de partida del seminario 9 es que A no puede equivalerse a A, porque el significante no puede representarse a sí mismo. En su falta de identidad, entonces, el sujeto tiene que identificarse, ahora no imaginariamente, sino simbólicamente, con el significante. No con el significante como todo, sin embargo, como unidad unificadora, sino solo con una parte, un punto, podríamos decir, del significante como unidad contable.
Es lo que Lacan llama en este seminario el rasgo unario, habiéndolo extraído como einziger Zug del análisis de Freud de la identificación en su psicología de las masas. Ahora bien, una de las genialidades políticas de Lacan consiste en su acto de fundación y en su creación del dispositivo del cártel, en haber trasladado la lógica de esta identificación con el rasgo unario hacia la lógica colectiva del trabajo en su escuela. En estos pequeños grupos, como dice en el acto de fundación, de 3 personas como mínimo. Hay que decir que Lacan no menciona el rasgo en relación con el cártel en el acto, pero que podemos discernir este traslado de su lógica après coup. La verdad es que yo no he podido encontrar ningún momento, igual existe esa referencia, donde Lacan habla del rasgo en relación con el cártel. He encontrado varias referencias en textos de Jacques-Alain Miller, pero en los textos más conocidos de Lacan sobre el cártel no he podido encontrar una mención del rasgo. Lo planteo como pregunta. Si alguien conoce una referencia, me gustaría saberlo. Otra genialidad política de Lacan es haber añadido a este mínimo de 3 un +1. Encontramos es una hipótesis, ¿no? Pero encontramos la génesis histórica del +1 en el escrito de Lacan, la psiquiatría inglesa y la guerra, en su interés por los pequeños grupos con líder funcional o incluso sin líder de Rickman y Bion. Pero encontramos la génesis lógica del +1, diría, unos años antes del acto de fundación y otra vez en el escrito de Lacan sobre la situación del psicoanálisis en 56. Hago un resumen muy rápido de lo que Lacan dice ahí, pero son pasajes muy complejos, hay que decirlo. Lacan toma ahí una cita de las paludes de André Gide para burlarse de la IPA. Gide traduce el número Deus impare gaudet de Virgilio por el número 2 se alegra de ser impar. Y Lacan dice que todos los números 2 de la IPA experimentan esa alegría a pesar de estar identificados imaginariamente con todos los números unos. Pero para realmente ser impar, como uno, insiste Lacan, se necesita, por supuesto, la intervención del 3 y otra vez de una lógica colectiva que cuenta con el 3. Y con el 3 ya tenemos el +1. Lacan lo anticipa aquí llamándolo el 1 además, l'un en plus, porque el 3, creo que Lacan dice ahí implícitamente, no es nada más que el +1 del 2. 3 más 1, entonces, la lógica colectiva mínima del cártel. El tercer momento, muy brevemente, de la lógica colectiva de Lacan que quería mencionar para terminar es precisamente la misma lección del seminario 22, RSI, que he citado al principio. Lacan eleva ahí la lógica colectiva del cártel como mínimamente 3 más 1 al estatuto de un nudo. Expresa su anhelo de una identificación con un punto del grupo analítico, como he dicho, pregunta por qué ha formulado la regla mínima de 3 más 1 para el cártel y responde diciendo que el cártel es un nudo social mínimo de 3 más 1 que solo se sostiene por la identificación. Los 3 elementos de un nudo solo pueden identificarse como rasgos unarios, afirma Lacan ahí, por la intervención de un cuarto elemento que no es el nombre del padre, sino el padre que nombra, o el padre como nombrante. Si solo hay un nombre del padre, hay un número indefinido de padres que nombran como unos, Lacan dice ahí. Y Lacan explícitamente equipara el padre que nombra con la función del +1 en el cártel. Concluyo entonces con una pregunta. Cuando Lacan dice que desea la identificación con un punto del grupo psicoanalítico, este punto no podría ser el punto permutativo del +1 como padre
que nombra, es una pregunta. ¡Wow! ¡Qué texto! Una hazaña. En apenas 5 páginas recorremos toda la enseñanza de Lacan del 56 a 7-8 e incluso el momento de conclusión. Pasamos de la identificación al rasgo unario del 1 al S1, del S1 significante de la representación al S1 solo, de la lógica del fantasma a la psiquiatría inglesa y la guerra. Y las referencias de Lacan, por supuesto. Y así sucesivamente. Y todo ello por este pobre pequeño cartel, donde todos trabajan laboriosamente, intentando dilucidar un poco de conocimiento, dilucidar cuya etimología se refiere a trabajar bajo la lámpara. Es decir, lo más cerca posible de su objeto. Todo para dar sentido a lo que no lo tiene y enseñarse a sí mismo sobre lo que no se enseña. Es más fácil comprender leyéndote o escuchándote porque Lacan lo convirtió en el órgano central de su escuela. Creo que ese es un texto brillante. Espero que se publique para que podamos trabajar sobre él como me hizo trabajar a mí. Me gustaría hacerte 2 preguntitas. Dices, en un cartel, el momento de la mirada debe ser la identificación de rasgos. El momento de la comprensión del trabajo, en reciprocidad con otros, sobre estos rasgos. Y el momento de concluir la producción de un trabajo sobre el rasgo de cada uno, solo, pero con el cartel. Sabemos que cuando todo esto no ocurre, el cartel fracasa. Primera pregunta, ¿qué sería un cartel que fracasa? Segunda pregunta, ¿qué sería un cartel exitoso? Y otra pregunta, ¿no? ¿También? ¿No? Sí. Son preguntas difíciles. No. Dar una En frente definición. del texto no me Dar parece una- difícil la pregunta. Es tu posición. Dices, sabemos que cuando todo esto no ocurre, el cartel fracasa. Entonces, ¿cuál es un cartel que fracasa? ¿Qué sería un cartel que fracasa? A reverse, ¿se dice? Sí, al revés. A reverse. ¿Qué sería un cartel exitoso? Un cartel, creo que se puede decir muchas cosas, ¿no? Sí. Pero en mi experiencia y tomando algo que dijo María también y tomando varias referencias de Miller, me parece que el cartel fracasa, o es lo que yo he experimentado, cuando funciona según una lógica de libre asociación. Cuando el más uno, en primer lugar, y quizá siguiendo al más uno, el trabajo no empieza como un trabajo textual. Eso es decir, cuando confrontado con el tema elegido por el cartel, desde la primera reunión, quizá el más uno en primer lugar y luego los otros empiezan a desplegar su saber de forma asociativa sobre un tema. Yo creo que cuando un cartel empieza así, es difícil cambiar la dirección del cartel. Pero no diría que eso es imposible. Me parece que un cartel funciona cuando
no solamente el +1, pero los otros miembros del cártel toman a su cargo la responsabilidad de reducir la asociación libre, eliminarlo, yo diría, incluso si es posible, e introducir referencias muy concretas a textos muy concretos. Podría decir más cosas, pero como para empezar el debate, yo y tomando lo que María ha dicho también, yo diría que eso es el punto fundamental. Es lo que Millet en el texto que republicamos aquí, ¿no? 5 variaciones. Dice también, ¿no? que la función del +1 es reducir su propio carisma y apuntar un dedo a los textos de Freud y Lacan. Yo creo que es el punto más fundamental para responder rápidamente. Muy bien, gracias. Gracias. Bien. También de cada intercambio quedan cosas para retomar. Rubén Touriño. Sí, gracias. He titulado al trabajo, al texto, Lo trivial en el cártel. El título propuesto para esta noche, Una política de unos, me permite volver sobre el trabajo de la primera de una serie de conversaciones sobre el cártel como arma política y de la política de la escuela. En la topología de la banda de Moebius, si iniciamos un recorrido a partir de un punto situado en su superficie, es necesario dar 2 vueltas para poder volver a ese mismo punto. Posiblemente, aun estando en la primera, trataré de situar algo de dicho recorrido. En aquel momento, en enero del año pasado, me había remitido al encuentro con los productos del primer foro convocado por la CAM, al amparo de la ESEF, en marzo del 81, y tras la disolución el año anterior de la Escuela Freudiana. Entre esos productos, en un texto sobre los cárteles, se daba cuenta de no haberse puesto verdaderamente en marcha dicho dispositivo y la pregunta sobre si la escuela había entonces verdaderamente comenzado a funcionar. No volveré ahora sobre aquello. Pero se resaltaba también lo siguiente, a propósito de las primeras jornadas de estudios de cárteles de la escuela freudiana. Lacan había destacado allí la importancia en la estructura de la función +1 y que el cártel tenía una estrecha relación con la articulación del nudo Borromeo que él desarrollaba entonces en su seminario RSI. En efecto, su intervención en el cierre de dichas jornadas es contemporánea a dicho seminario y es en ella donde podemos leer, cito, que se entre a la escuela no a título individual, sino a título de un cártel, que se entre allí como varias cabezas y en nombre, a título de un cártel. Vayamos al varias para tal vez luego llegar al nombre. Esas varias cabezas, ¿cuántas han de ser? En el acto de fundación propone que el pequeño grupo se compondrá de 3 personas al menos, 5 como máximo, 4 la medida justa. Es la misma medida que leeremos después en Decollage o despegue de la escuela. Cito, 4 se eligen, la conjunción de los 4 se efectúa en torno de un +1. Y también en el señor A. Los 4 se asocian, los 4 que se asocian lo eligen al +1. Me pregunto, ¿por qué ese número mínimo de cabezas se reduce al 4? En el cierre de las jornadas de cárteles del 75 nos dice que espera justificar en las próximas 2 lecciones de su seminario RSI la razón por la cual es exigible que no se supere ese número, que él mismo enunció a título de 4, cito, porque dije 3 más 1.
Y no me atreví a ir más lejos que 5, lo que adicionado a una persona da 6, porque considero deseable que el cártel sea de 4 a 6. Es el 4 que nombra ahora como un, cito a Lacan, número mínimo, dejando atrás lo que llama su insistencia en el 3, lo que queda por situar. Me sorprendió ver en este texto este cambio que Lacan dice del 3 al 4. Cito a Lacan: he insistido bastante en el 3 como para que sea deseable. El 4 ahora es lo que queda por situar. Es el texto que está republicado en el libro del cártel de la Comunidad de Cataluña. Más allá de que finalmente en el pequeño grupo haya 4 o 6 personas, el 4 no solo no remite a la serie de los números ordinales, no hay un primero, luego un segundo, no hay un mayor que, menor que constituye la base de una jerarquía, sino que es ahora nombrado número mínimo. Y afirma Lacan, le cito, por razones que espero hacerles captar, razones ligadas a la estructura. Un número que en su dimensión cardinal, más allá de poder corresponderse con la cuantificación del conjunto, en el caso que a dicho conjunto lo constituyan en efecto 4 elementos, vendrá a nombrar, a dar consistencia, a anudar al pequeño grupo de las varias cabezas. Consistencia transitoria, puesto que pasado un tiempo, a los elementos de un grupo verán que se les propone que permuten en otro. Como destaca Miller, la permutación se había introducido ya con el acto de fundación, a través del cártel, pero limitada al cártel, sin alcanzar el funcionamiento de la vida institucional de la escuela freudiana. Pero se pregunta Lacan, ¿un número anudado es todavía un número o bien es otra cosa? El nudo Borromeo. Lacan se interesa por el nudo Borromeo, que como sabemos tiene la particularidad que dados 3 elementos, si uno se libera, los otros también. Entre los elementos de ese conjunto, como decíamos, no hay una jerarquía, no forman una serie que se corresponda con los números ordinales. No hacen serie, cada uno vale por sí mismo. Esa propiedad borromea, que al sustraer uno todos se liberen, nada impide aplicarla a nudos de 4 o más elementos. Cito a Lacan, puede hacerse para un número de ellos tan grande como pueda enunciarse. No hay límites para esta enunciación. Quizás se podría también hacer una analogía entre los redondeles de cuerda y los cartelizantes. A uno le atribuimos lo real, a otro lo simbólico y a otro lo imaginario. Lacan se burla de tal ocurrencia y destaca que de lo que se trata, remitiéndose al cártel, es de la identificación al grupo. Cuando los seres humanos nos identifican a un grupo, dice, están para encerrar. Pero, como situaba Howard, ¿a qué punto del grupo han de identificarse? Al punto, cito, de la no relación sexual como agujero, sitúa Lacan, fin de la cita. Pero para que haya agujero es necesario un nudo que venga a darle consistencia. Pienso lo más uno en esa estructura como aquello que viene a anudar a lo disparejo, a ese punto nodal. Nudos débiles durante unos instantes, pienso en aquellos instantes en los que algo del grupo y del número del grupo deviene cártel en el sentido de la circulación de la transferencia al trabajo. Nudos débiles de esas varias cabezas por efecto de una función de nominación que Lacan nombra en RCI como cuarto elemento, 3 más 1. Lo trivial. Cuando Miller propone trivializar la función de más 1, multiplicando los cárteles, haciendo así de lo más 1, cito, no tanto una persona como un lugar de estructura, remite a prescindir del nombre del padre con la condición de valerse de él. No es la identificación al padre, sino a un lugar de la estructura. Si consideramos el concepto de nudo trivial en matemáticas, el nudo más sencillo de todos,
que se corresponde en la superficie del plano con un círculo, quizás se podrían considerar todos los redondeles de cuerda desenganchados como triviales. Y a su vez, nada impediría que cualquiera de ellos pudiera venir al lugar de la estructura como elemento +1, haciendo nudo con los demás. Me pregunto si esta lógica trivial del cártel, si en esta lógica trivial del cártel se puede leer entonces la doctrina institucional que ofrece Miller hacia la multiplicación de las primeras veces, lo que requiere de la permutación introducida a través del dispositivo, y la multiplicación de +1, multiplicándose así la posibilidad de quizás hacer algo inédito. Los 3 textos son producciones de cartel. Podemos escuchar con la calidad de trabajo importante para nosotros, de los 3 textos, muy interesantes. En su texto hay un punto que me interesé mucho, como un homenaje a la permutación, y que se apoya en 2 tesis principales en su texto. Por lo demás, muy referenciado, más de 22 citas en 3 páginas. Así que se apoya en un sólido trabajo de lectura. Es importante. En primer lugar, usted demuestra por qué Lacan considera que el 4 es el número más apropiado entre el 3 y el 5. Es lo que dice Lacan. La primera tesis, y puedes decirme si estás de acuerdo, me parece que es la permutación de los elementos de un cartel. Si tomamos la teoría de conjuntos, usted demuestra que el cartel está formado por elementos cuyo punto de identificación, del que también habla Howard, no es un punto fijo, donde la identificación, no la identificación que consiste en hacer como, ni la identificación con el tomado como propio, que es lo que Freud ha dicho y Lacan desarrolla por el lado de la identificación histérica radical, seminario 4, sino la identificación con un significante común. Llega a constituir un cartel. Este significante es variable, pero solo opera el anudamiento en el sentido Borromeo, al venir a alojarse en el lugar donde sabe que será deshecho. Aquí es donde interviene la permutación, me parece. Anuncia de antemano que el nudo se va a deshacer. Y por este mismo hecho, al incluir su final al principio, como Jacqueline Miller pudo decir de un análisis, el anudamiento del cartel puede funcionar. De ahí el plazo de 2 años. Esto pone en tela de juicio los carteles que nunca terminan. Una especie de creencia en un conocimiento que pondría fin a toda la cuestión del cartel. O, otro ejemplo, los miembros de un cartel que siempre empiezan juntos un nuevo cartel. Una especie de collage, pegamento, cambiando la identificación con un significante por la identificación con lo histérico tomado como propio. Ante un nudo destinado a deshacerse, tendríamos el bucle indestructible o el collage pegamento indestructible. La segunda tesis se refiere al +1, la permutación de los +1. Me parece muy interesante. Esto concierne el final de su texto. Si le he entendido bien,
usted hace suya la propuesta de Jacques Lamillère, ¿sí? Con el trivial, banalizar el +1, multiplicando los carteles. Una muy buena idea. Es importante precisar multiplicando los carteles y cambiando cada vez el +1. Porque si es multiplicando los carteles con todos los mismos miembros de los carteles con el mismo +1, no funciona bien. Entonces, es cierto que el 1 del +1, que el 1 del +1 resuena con estas permutaciones porque el catalizante comprobará rápidamente que el +1 no existe. Y que aquí se trata del 1 y de lo múltiple. Cada +1 es único desde su lugar como +1 y así tenemos 1 + 1 +1 +1 +1. Y así se produce lo múltiple. Me parece que esto también deconstruye la idea de buen +1. Pues, si el +1 opera desde un lugar singular, a cambio, no es +1 que por haber sido elegido por los caracterizantes para ocupar ese lugar. Sin los caracterizantes que pensaron en él, no habría +1. Por tanto, no puede identificarse con su función. Por tanto, solo es +1 a través de la transferencia que le otorga el otro del cartel, el otro del propio cartel descompletado por el hecho de que es otro es 4. Así pues, el +1 tampoco existe, solo está en su lugar a través de la operación de una transferencia, lugar que perdería intentando ocuparlo. Al multiplicar los carteles, su propuesta, con Jacques Lamillère, nos encontramos automáticamente con que decompletamos esta transferencia y tenemos que reinventarla en otro lugar. Y así tenemos una nueva experiencia. Me parece que aquí es donde tenemos que distinguir entre la transferencia al analista y la transferencia al +1. En un caso, lo que se espera es la interpretación sobre el trasfondo de la suposición de saber, mientras que en el otro, lo que se espera es el saber sobre el trasfondo de su suposición. La interpretación no es lo mismo que el saber, y en ambos casos se trata de no darlo. Me parece que su trabajo sobre la permutación reenvía el cartel a una idea de experiencia. Muchas gracias por sus apuntes, por su lectura. Sí, me parece sorprendente, ¿no?, escuchar la cuestión de la permutación en estos dos niveles, la permutación de los elementos del conjunto, pero la permutación de lo +1, ¿no?, que hace consistir el conjunto. Sí. También esto que usted destaca, esta anticipación de que va a haber permutación. Pensarlo como anticipación es una orientación, diría, para ese grupo que tal vez devenga cártel, ¿no? Usted, si he escuchado bien, usted ha dicho, se anticipa el anudamiento donde algo vendrá a ser deshecho, con lo que eso resuena, ¿no? Sí, gracias por ¿Y la experiencia? ¿Tu idea? ¿Cartel como experiencia más que un cartel como no, como una experiencia? Sí. Lo que quiero decir es que si cambiamos todo el tiempo de partenaire de cartel y si cambiamos todo el tiempo de +1 y que todos los +1 no son iguales. No es mejor y menor. Es solamente que
hay la singularidad del más uno. Entonces, no hay la posibilidad de una manera solamente, de una rutina. El cartel, hay la rutina del cartel, pero entre dos carteles no hay la rutina. Si hay la rutina es un problema. Entonces, si no hay la rutina, es cada vez una experiencia. Puede ser que un cartel, no cada sesión es una experiencia, por supuesto, pero si la dimensión de cartel funciona bien, la permutación es una garantía de experiencia de escuela, más que de automatón. No es un automatón, es la posibilidad de la toque y de la contingencia. Si no cambiamos de compañeros, si no cambiamos de más uno, no hay la posibilidad de la contingencia, no hay la posibilidad de la toque. Es muy confortable. La rutina es confortable, muy confortable. Pero sabemos que cuando es demasiado confortable, nada pasa, nada ocurre, nada va a pasar. Es por eso también que cada lugar de la escuela también hay permutación, hay elección, vamos a cambiar de presidente, vamos a cambiar de... Hay permutación en cada nivel de la escuela también. La permutación es la proposición de la posibilidad de un evento, de una experiencia nueva. Para mí, es el vivente de la escuela, es el vivente también del cartel. Sí, esto de introducir el despegarse desde el inicio. Cuento un pequeño chiste. Envié un mail a los más uno para esta noche, animándoles a transmitirle a sus cartelizantes, interesarse por este trabajo. Y una colega me dice, mi cartel está previsto disolverse, tiene previsto disolverse. Apunta eso, sí, desde el inicio, ¿no? Por supuesto. Bien, podemos tomar palabras y conversar un poco. Marta Berenguer. Bueno, muchas gracias a los tres y a Loran también por los comentarios. Quería situar algo, bueno, comentar algo en relación al trabajo de María y al comentario también a la lectura que has hecho, Loran, porque me habéis puesto luz a algo que voy a compartir ahora. Me ha gustado mucho o me ha hecho pensar esta cita de Miller que sitúas, María: para inducir el trabajo es necesario que quede algo por hacer. Y dices también, este impasse de todo saber se encuentra en los fundamentos del cártel. Y me parece que Loran ha hecho también, me ha interesado mucho esta lectura con la categoría de lo imposible, pensar el cártel no tanto desde el lugar de un ideal, que es verdad que muchas veces lo pensamos así, sino desde lo imposible. Y me habéis hecho poner un poco de luz a que si en el cártel se trata de una elaboración provocada, es porque precisamente no existe una vocación natural a producir un saber. Hay que provocarlo, ese saber, de alguna manera, ¿no? Pero me habéis hecho también pensar en que hay una suerte de tensión en relación al saber o al producto que se elabora en un cártel, que sería, o se me ocurre formularlo como una paradoja: cómo producir un saber sin que quede obturado por el saber mismo, digamos, ¿no? Me parece que es algo a tener en cuenta a la hora de, bueno, cuando uno elabora un producto en un cártel, tener eso en cuenta. Gracias por eso.
No, efectivamente, estoy de acuerdo, ¿eh? En la cuestión de cómo producir un saber sin que se obture por el saber. Por eso me parecía fundamental, insisto, en que esta dimensión que sitúa Lacan en relación a su trabajo, y es que su propio ejercicio produce el impas, ¿no? Me parece algo fundamental. También para situar un poco el trabajo y para retomar la cuestión de los pequeños ideales en los que uno puede incurrir en relación al cártel, creo que el escrito que he hecho en esta ocasión ha sido respuesta a tal vez mi propia idealización del cártel como productor, es decir, como dispositivo de la escuela, productor de lo dispar, ¿no? Claro, al punto tal, porque es algo que también hemos trabajado mucho en el cártel y yo también, es algo sobre lo cual he intentado como situar varias cuestiones, que en algún momento necesité situar entonces por qué nos reunimos. Es decir, en algún momento no me pareció ya tan obvio que estemos, por ejemplo, aquí en una especie de delirio común o ilusión, digamos, de que efectivamente hay una razón para producir un intercambio entre tanta disparidad. Entonces, por eso creo que también el producto es efecto de haberme topado con otra idealización. Entonces, por eso necesité fundamentar por qué entonces el cártel también conviene para este otro movimiento necesario, que es el de la inducción, a pesar del uno por uno, ¿no? El equilibrio en el que se sostiene, que es muy frágil, e insisto, muy pocas veces existe tal equilibrio, uno oscila entre uno y el otro. Bueno, fue un poco también la respuesta a este ideal en el que uno puede incurrir en relación al cártel. Formidable. Formidable tu respuesta, me parece. De una manera, el cártel imposible, es decir, que no hay un saber antes. El saber puedo decir, va a creerse en el trabajo de cartel. No, Sí, crearse, gracias. Y no, el saber no está al lugar del más uno, no está al lugar de los otros. El saber también es una contingencia. Por supuesto, si decimos el saber es un agurero, el saber, bla, bla. ¿Por qué voy a ir a un cartel a 21 de la noche para encontrar un agurero e identificarme con un agurero? No voy a hacer eso. No. Mi esperanza es obtener un poquito de saber que va a ayudarme en el imposible de la clínica, que va a ayudarme a entender un poquito más Lacan, un poquito más Freud, y orientarme en la clínica, puede ser en la vida también. Entonces, hay una diferencia entre el agurero, el saber, bla, 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 que es muy importante, pero el cartel es por la producción de un saber por su mismo y por su práctica y por su clínica. Si no, es jerga, lengua de madera en francés. El saber es un agurero, el goce del saber, bla, 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 bla. Es como el deseo de trabajar. ¿Quién tiene un deseo de trabajar? Es una locura el deseo de trabajar, ¿no? Lacan no habla de deseo de trabajar. Lacan habla de trabajadores decididos. Y la palabra importante, decididos, es una decisión
No es mi deseo ser en Barcelona un viernes a la noche, tengo una familia. No es un deseo, es una decisión. Una propuesta de Eric y mi decisión es de venir. Es mi decisión. Y una decisión es un acto en el frente de un deseo. Ir a un cartel a la noche y trabajar con colegas, que hay momentos que los colegas hinchan pelotas. Entonces, necesita una decisión. Necesita no un deseo de trabajar, porque un deseo es un falta, un deseo es un agujero. No, una decisión de trabajar, que es diferente, muy diferente de un deseo de trabajar. Deseo es otra cosa, es muy otra cosa. Entonces, tu pregunta, María, muy importante me parece, y la precisión de la respuesta de María me parece muy importante, porque la idealización del cartel no es el cartel. El imposible no es la impotencia. El cartel fracasó, es la impotencia. Se puede, pero no es el imposible. Hay la posibilidad de inventar. La impotencia, no sé si se dice impotencia, la impuissance, así. Entonces la impotencia es el fin de todo. No, no es el fin de todo, por supuesto. Podemos tomar un par de palabras o aquí en la mesa y después tenemos un pequeño brindis para terminar la noche. ¿Alguien? Sí. No, no sé si es hacer el abogado del diablo, pero me gustaría defender un poco los ideales, ¿no? Contra la idea de ir siempre en contra de una idealización del cártel, ¿no? Es un poco lo que intentaron delinear en el texto, ¿no? A partir de la teoría de Torino, ¿no? Que se trata de que cada sujeto en la escuela tiene una relación con el ideal de la causa analítica, ¿no? Hay un texto de Miquel Bassols en este volumen, ¿no? El cártel como arma política de la escuela, donde Miquel toma el riesgo, ¿no? De proponer un ideal según lo cual el ideal de la escuela sería que cada uno puede ocupar la posición de más uno con respecto a cualquier otro en cada momento. Me parece es un ideal para defender. La cuestión es de qué hablamos cuando hablamos de ideales, ¿no? Me parece, pero hay diferentes tipos de ideales. Es un punto. Muchísimas gracias, porque después hay una idealización de la desidealización del cartel. No queremos tener una idealización de la desidealización. Eso es lo que quería decir. Sí. Muchas gracias, Howard. Porque en la teoría de Turing, Jacques-Alain Miller habla que necesitamos el ideal por la escuela. Por supuesto, el ideal es importante. Entonces, ¿de qué ideal hablamos? ¿Ideal por la escuela o por la causa, dice Jacques-Alain Miller? No es lo mismo que el ideal por un otro, por ejemplo, o la idealización, la causa. No podemos nunca atraparlo. Es una causa de decir, más no es posible atraparlo. Sí, una orientación. Es una orientación. Pero una idealización de saber es la idea que podemos tomarlo. Entonces, me parece muy, muy bien. Como el abogado del diablo, a mí me gusta todo el tiempo. Prefiero el abogado del diablo que el abogado del diablo que el abogado del Dios. Bien, podemos poner
el punto aquí, un punto.